mesa. Llegaba su amo, se sentaba y comenzaba a comer, ya sea él, ella o toda la familia comenzaban a comer. Pero recuerde que era una sociedad patriarcal. La autoridad estaba centrada en la figura del padre de familia sobre el hombre. Entonces el siervo, el esclavo, se hacía a un lado y estaba al pendiente de que su amo no necesitara nada. Si su amo se levantaba, se limpiaba las manos, la boca, la barba, porque muchos judíos tenían barba, y dejaba el trapo que ocupaba para limpiarse todo tirado y desordenado, significaba que el amo había terminado de comer y que ya no iba a necesitar nada de la mesa. Entonces el siervo podía levantar la mesa y limpiar. Pero si el amo se levantaba en medio de su comida y el sudario o el manto destinado para él limpiarse, si no lo tocaba y permanecía doblado como el siervo lo había puesto, y él se levantaba y no lo arrugaba ni lo desordenaba, significaba que el amo se levantaba de la mesa, pero que iba a regresar. ¿Sí captan? ¿Ven el punto? Si el amo se levantaba y agarraba el manto o agarraba lo que le hubiera dejado para limpiarse, se limpiaba, lo dejaba desordenado y se iba, significaba que ya no iba a volver a la mesa y que ya no iba a necesitar nada de ella. Pero si el amo se levantaba de la mesa sin tocar el manto, sin desordenarlo, sin limpiarse, y el manto quedar doblado, significaba, y era un mensaje para el esclavo, que no tenía que tocar la mesa porque iba a regresar. Entonces el mensaje en el sepulcro vacío, con el sudario, Jesús le está diciendo a Pedro, le está diciendo a Juan: volveré. Amén, amén. Jesús le está diciendo a Pedro y a San Juan: esto todavía no ha terminado, hijos. Esto no ha acabado. Voy a volver. Y Pedro y Juan, como buenos judíos, como personas conocedoras de su cultura, se quedan. ¿Y aquí qué va a pasar? ¿Y aquí qué va a pasar? Jesús les estaba dejando un mensaje. No había cuerpo. Y aún así el sudario estaba doblado. Y yo como discípulo, porque dice el catecismo de la Iglesia Católica en el literal 1000, el misterio de la resurrección de Jesucristo no tiene cabida en nuestra imaginación y no tiene razonamiento en nuestra inteligencia. Tiene que ser abrazado por fe. Tiene que ser abrazado por fe. Artículo 1000, Catecismo de la Iglesia Católica. No hay razonamiento lógico, no hay razonamiento intelectual, no hay ciencia ni conocimiento humano capaz de demostrar, capaz de entender y capaz de darle respuesta al misterio de la resurrección del Señor. Ni siquiera la imaginación, dice la santa tradición de la Iglesia con el magisterio, es capaz de darle respuesta a tan grande misterio. Entonces pongámonos en escena y pensemos en María Magdalena, pensemos en San Pedro y pensemos en San Juan. Jesús estaba dejándoles mensajes, no lo habían visto, pero Jesús ya no estaba en el sepulcro.
y aún les deje ese mensaje: volveré. No todos son escogidos para abrazar el misterio de resurrección del Señor, como no todos son escogidos y escogidas para ser parte de la iglesia. Vea usted, primero Jesús orando por los que el Padre le iba a dar o le había dado, y después una parte de ellos nada más, siendo los primeros en ser testigos y testiga María Magdalena de la resurrección del Señor. Unos pocos. Por eso después San Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del versículo del 40 al 42, dice lo siguiente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 40 al 42. Y dice así, mire, voy a comenzar del 39 o del 38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder, Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios. Palabra de Dios. La misma fórmula, pero en palabras de Pedro y en palabras ya en Hechos de los Apóstoles. Primero, Dios escoge para ser testigos de los milagros que Jesús hace en vida, para los milagros que Jesús hace en el anuncio, en la proclamación del reino de Dios, y todos los milagros que manifiesta que Dios está con él. Pero después dice San Pedro, y después Dios lo resucita al tercer día, y Dios vuelve a escoger a unos testigos para que dieran fe que Él ha resucitado, que Él ha resucitado. Por eso, el misterio de la resurrección del Señor no es un misterio que cree sensacionalismo, no es un misterio que cree show, no es un misterio que cree fanatismo, sino que es un misterio que crea esperanza en el corazón de la persona que lo vive. Crea esperanza en el corazón de la persona que lo vive. ¿A qué personas se les comienza a manifestar Jesús resucitado? A sus discípulos y a sus apóstoles, a las personas que Él había escogido, a las personas que Él había formado, pero por sobre todo a las personas con que había Él tejido una relación maestro-discípulo, discípulo-maestro. Ojalá muchos de los que estén aquí también puedan ser testigos y testigas de que Jesucristo es un Dios que camina con nosotros, de que Jesucristo es un Dios que se preocupa por nosotros, que Jesucristo no es un Dios ajeno al sufrimiento de sus hijos y de sus hijas, que Jesucristo no es un Dios que da o que manda el sufrimiento. No, Jesucristo es el Dios que sana el sufrimiento porque devuelve la esperanza. ¿Dónde está
tu aguijón? Decía San Pablo. ¿Dónde está, muerte, tu fanfarronería si fuiste derrotada por nuestro Señor? Entonces, usted puede ver Jesús primero dándole gracias al Padre por los que Él había escogido para su iglesia. Y después Jesús resucitado, dejando el sepulcro, pero dejando un mensaje a unos pocos de su comunidad. Nosotros podemos ver qué hicieron los que se encontraron con el sepulcro vacío. ¿Cuál fue su actuación? Al principio, María Magdalena, al ver el sepulcro vacío, corre y va donde Pedro y comunica que Jesús no está en el sepulcro. Después, Pedro y Juan encuentran el sepulcro vacío, pero cuando Pedro encuentra el sudario doblado, no tirado como las vendas. Entonces, ya Pedro, entendiendo el mensaje del Señor, va con Juan y con María Magdalena a comunicar el anuncio de que Cristo ha resucitado. De que Cristo ha resucitado. ¿Cuál será el estado de ánimo de un discípulo que se encuentra con Jesús resucitado? ¿Cuál será la manera de pensar, la manera de sentir de un discípulo o de una discípula que se encuentra con Jesús? ¿Cuál será el corazón y lo que siente su corazón del discípulo que se encuentra con Jesús resucitado? Y eso nos dice el Evangelio de hoy. En San Lucas, capítulo 24, del capítulo 1 casi al versículo 36. Los discípulos de Emaús. Ahí cambiamos de escena, mire. Allí cambiamos totalmente de escena. Jesús se presenta ante unos discípulos que habían decidido tirar la toalla, que habían decidido volver antes de ser llamados a su vida ordinaria, que habían decidido dejar la comunidad, porque en el pensamiento del discípulo Cristo estaba muerto. Y decidieron dejar la comunidad y decidieron retirarse. Tiraron la toalla. Gracias a Dios, aquí no hay nadie que la haya tirado, ¿verdad? Puros guerreros y guerreras del Señor. Estos ya iban camino de regreso. Vámonos, mataron a Cristo, se terminó la esperanza. Es que Cristo no solamente escoge, sino que también alienta y se da cuenta como Dios, quien tiene un corazón sin esperanza y quien tiene un corazón con mucho desaliento y quien tiene un corazón que ya no quiere seguir y que ya no quiere caminar. Cristo lo sabe todo. Lo sabe todo, y a Cristo usted y yo no le podemos esconder nada, porque Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Aleluya. Nos conoce. Ay, es que me duele aquí. Es que siento esto, es que traigo migraña, es que me peleé con mi jefe hoy en mi trabajo, ay, es que me dejó el paz, es que no me dieron ray, es que no he cenado y tengo hambre. Dios ya sabe cómo te sientes y hoy, así como se le presentó a los discípulos de Emaús, se te va a presentar a ti. A ti. Yo recuerdo que hace muchos años me invitaron a un retiro familiar allí en las montañas de Santa Bárbara. Y una de las cosas que más me ha dolido en lo que yo he caminado es ver a un niño de 6 años llorando y sintiéndose culpable por el suicidio de su papá. Fíjese. Un niño de 6 años
con depresión, con mucha culpa y pensando que su papá se había suicidado por su culpa. Me llevaron al niño para que orara por él. Cuando comienzo a platicar con el niño, no me dieron ganas de orar por él, me dieron ganas de llorar con él. Me dio mucha ternura, pero también contrajo mi corazón. Y el niño con su carita triste, y el niño con su mirada bien triste, con sus ojos bien rojos y llorando mucho. Mi papá se quitó la vida por mí. El papá se había ahorcado, se había suicidado, y el niño pensaba que había sido por él. Pero Dios conoce el corazón de sus hijos y de sus hijas. No oré por él en ese momento, simplemente platicamos. En el transcurso del retiro, porque eran 3 días, se dio el momento de platicar con el niño de nuevo. Y después se dio un momento para orar por él. Oramos por el niño, porque no oré solo yo, oró también el grupo de oración que estaba allí. Y el niño cayó en descanso. Cayó en descanso el niño. Al final de la charla y de la oración, el niño se levantó con otra mirada y me llegó a decir: hermano Jorge, cuando caí fue Cristo quien me recogió en sus brazos y me susurró a mi oído: no te preocupes por tu papá, no fue tu culpa, tú vive y esto déjamelo a mí. Un niño de 6 años con un testimonio muy fuerte y muy maravilloso de que la misericordia de Dios en la resurrección de Jesús es un hecho para todos nosotros. Denle un aplauso a Dios por eso. El Papa Francisco, en su catequesis en Roma, al celebrar la Pascua, nos dice: celebrar la Pascua de Resurrección es creer una vez más, escucha la palabra del Papa, es creer una vez más que Dios irrumpe constantemente en nuestras historias personales, desafiando nuestras estructuras de pensar, esas formas fijas de pensar y de actuar que terminan paralizándonos. Escuche bien lo que dice el Papa. Celebrar la Pascua de Resurrección es creer una vez más que Dios irrumpe constantemente en nuestras estructuras mentales, que Dios irrumpe constantemente en nuestras historias personales, desafiando nuestras estructuras mentales y esas formas fijas de pensar y de actuar que terminan paralizándonos. En los discípulos de Emaús, en el compartimiento del pan, San Lucas dice, en el capítulo 24, por ahí por el 23, capítulo 24, versículo 23, dice: y se les abrieron los ojos. Escuche bien, se les abrieron los ojos. Y cuando partió el pan, y en la celebración y en el compartimiento de la palabra, su corazón se llenó de ardor.
y se dieron cuenta que era Cristo quien se les había presentado.